Muy buenas costurillas, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Mariela y hoy te traigo un unboxing un poquito diferente. Bueno, la marca Fomemo me envía una impresora térmica de estas pequeñitas portátiles para que pueda hacer un vídeo hablando un poquito de ella. Vamos, lo que viene siendo un unboxing, una review sobre la propia impresora térmica. Eso sí, aunque sea un regalito que me haya hecho la marca, que yo estoy muy agradecida, por supuesto voy a dar mi punto de vista objetivo sobre esta impresora. Así que nada, vamos a abrirla y te la enseño un poquito más detenidamente. Antes de abrir la cajita, vamos a verlo un poquito más por fuera. Por aquí viene que es el modelo M110. Luego por aquí por el lateral nos dice, bueno, que es una impresora térmica portátil. Por aquí detrás nos pone el color, la mía por supuesto es rosita y bueno, las preferencias, las cosas técnicas de la maquinita. Y luego por el otro lateral nos dice que tiene varias plantillas de impresión y que se puede imprimir pues muchas cantidades de etiqueta. Una vez que ya le quitamos el precinto plástico a la cajita, al abrirla nos vamos a encontrar primero el manual de instrucciones, que desde ya te digo que en español no está, está en inglés, en chino, en japonés o no sé muy bien qué idioma es. Pero te vienen dos códigos QR y uno de ellos dice que está en diferentes idiomas el manual de instrucciones. Y luego por aquí debajo te dice lo que trae la cajita, ¿no? Que es la impresora, el cable para poner las pegatinas y un poquito de pegatinas. Y luego por detrás la verdad es que es muy intuitivo, aunque esté en inglés, te vienen imágenes de cómo se utiliza la maquinita. Bueno, vamos, que la impresora térmica es muy fácil de utilizar, es muy sencilla, es muy intuitiva. Luego por aquí debajo nos trae el cable de conexión para cargar la batería, va con energía, la batería nos lleva pilas. Y por aquí la impresora te trae un código QR que está muy bien para que lo escanees y te descargues la aplicación para tu teléfono, ya sea Android, iPhone o demás. A priori, o sea, lo que hice fue escanearlo con el móvil y lo instalé. Pero ya luego más adelante me di cuenta que era mucho más cómodo trabajar con el iPad, con la tablet a la hora de hacer los diseños de las pegatinas, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Mientras se descarga la aplicación, voy a quitar la impresora térmica del plastiquito que viene. La verdad es que viene súper bien protegida. La cajita donde viene es súper comprimida, por lo tanto en el transporte no recibe ningún tipo de golpe ni nada. A mí me la enviaron bien protegida. Esta parte de aquí arriba de la impresora térmica es de decoración. No tiene mucho sentido, la verdad. Y aquí abajo está la pantallita pues, para utilizar la máquina. Hubiese estado bien que hubiese sido al revés. Por ejemplo, la pantallita de utilizar la máquina que hubiese estado arriba donde pone Fomemo y abajo en pequeñito que ponga Fomemo, para mí. Pero bueno, esto ya es una cuestión de estética. Luego aquí importante, en la parte donde se carga se conecta el cable, dice que no utilices un adaptador con un voltaje de salida superior a 5 voltios. Y luego por aquí detrás en pequeñito nos vienen las especificaciones técnicas. Bueno, lo que voy a hacer yo siempre, lo que suelo hacer cuando tengo algún aparatito de estos nuevos, es primero conectarlo a la corriente y darle un chute de carga. Así que una vez que ya la tengo cargada, lógicamente, vamos a empezar a jugar con ella. Voy a abrir primero las pegatinas, las etiquetas que me enviaron ellos, que me enviaron dos tamaños diferentes y dos modelos diferentes. Una es esta, que es como súper alargada, ¿vale? Es un tamaño muy grande, muy largo. No sé si, bueno, depende para qué lo vayas a utilizar, es útil o no es útil. A mí este tamaño la verdad es que no me resulta muy útil porque yo lo quiero para hacer pegatinas para el trabajo, para los pedidos y demás. Y luego me enviaron esta, que la verdad es que está muy bonita, que son circulares. A mí las pegatinas circulares son las que más me gustan y tienen estos colores súper pastelitos en rosa y amarillo. La verdad es que son una monada estas etiquetas de colores. Para encender la impresora tenemos que dejar pulsado el botoncito de encendido unos 2-3 segundos más o menos y se va a encender. Ahora en vídeo vas a ver como que late un poquito la pantalla. Eso no es por la maquinita, eso es simplemente por la luz del estudio que tengo para grabar, ¿vale? Hace ese efecto. Luego para cambiar el idioma y para algunas opciones tenemos que apretar el botoncito para ir cambiando de opciones de encendido y el otro botón vamos a ir poniendo las opciones. Por ejemplo, para cambiar el idioma apretamos el botoncito de encendido, le damos al lenguaje y luego para cambiar el lenguaje apretamos el otro botón hasta poner el español o el idioma que quieras.
Al abrir el compartimento donde van las etiquetas me di cuenta que la impresora te trae pues ya unas etiquetas como de prueba, ¿no? La verdad que el tamaño es muy chulo, es de 40 por 30, es un tamaño muy bonito, a mí me gusta mucho, así que voy a utilizar directamente estas etiquetas para hacer las pruebas del vídeo en vez de utilizar las otras. Me vas a ver ahora en el vídeo que hago todo como súper lento. La impresora el aparatito es como no, es muy plástico, entonces como no lo había utilizado antes, es la primera vez, o sea, estoy grabando el vídeo y estoy haciéndolo con vosotras, me da como mucho miedo de partir algo al ser todo tan plasticazo. Entonces lo hago como muy despacito, con mucho cuidado, con mucho miedo, no vaya a cargarme ninguna parte de la maquinita. Pero bueno, esto en realidad es, a la primera vez lo haces muy despacito y ya después le coges manía y lo vas haciendo un poquito mejor y más rápido. Por fin quito el rollo de las pegatinas y nada, simplemente la volvemos a introducir y la parte esta circular se va metiendo y la vamos ajustando al tamaño que sean las etiquetas, claro. Mi duda es que no sé hasta dónde se tiene que ajustar. Yo entiendo que hay que dejarle un poquito de holgura para que gire bien el rollito de las etiquetas. Bueno, esto es por intuición propia más que nada. Voy a quitarle la pegatinita esta que viene para que no se abra el rollito, porque una vez que le quitamos esta pegatina el rollo se descomprime y empieza a abrirse más y es bastante molesto. Entonces yo las pegatinas estas se las quito, pero no las tiro, porque luego cuando vuelvo a guardar las etiquetas le vuelvo a poner la pegatina. Esta menos que menos la tiro porque te viene el tamaño de la pegatina que es de 40 por 30. Luego tenemos que cerrar, dice que cuando cerramos la impresora tenemos que dejar como 1 milímetro que dé un pellizquito la máquina y al cerrarla la máquina automáticamente te escupe hacia afuera una etiqueta entera. ¿Qué pasa? Esta etiqueta ya se pierde. Yo no sé si hay algún truco, si alguien lo sabe que me lo diga en comentarios para que no se pierda una etiqueta. Porque siempre que cambiamos las etiquetas y cerramos, nos escupe una etiqueta fuera. Yo entiendo que eso lo hace la maquinita como para colocar bien las etiquetas, ¿vale? Pero claro, perdemos una etiqueta. Así que si alguien sabe algún truqui para que no se pierda una etiqueta, que me lo deje en comentarios, que yo voy a estar eternamente agradecida porque me da mucho coraje. Bueno, yo agarré la tablet, agarré el iPad para poder hacer el vídeo porque es más cómodo, así también lo podéis ver mejor. Y algo súper importante también a tener en cuenta es que las cajitas de las etiquetas te vienen con un código QR. Eso es para que en la aplicación nos vayamos a la parte donde dice agregar etiqueta, escaneamos el código QR de la cajita y automáticamente, es que es automático, dura un segundo, nos sale la etiqueta que es. Eso es muy útil. Entonces, cuando vayáis a comprar etiquetas, no tiráis la cajita o por lo menos podéis recortar esa parte del código QR y guardarla, porque si no luego vais a tener que buscar manualmente el tamaño de la etiqueta en la aplicación y es un rollo. De esta manera es bastante más rápido. ¿Ves? Aquí nos sale el tamaño de la otra etiqueta. Por ejemplo, las etiquetas que me vienen dentro de la maquinita no tengo este código QR, entonces me tengo que ir a la otra parte que dice crear etiqueta y introducir las medidas de la propia etiqueta, que son 40 por 30. Dentro de la pestañita de etiquetas nos vienen varias opciones de tipo de papel. No sé muy bien, dice papel insertado, luego dice papel negro, papel continuo, supongo que será el tipo de etiqueta. Yo voy a poner la que viene aquí en la impresora, que es 40 por 30. Puedes poner el nombre de la etiqueta, personalizarla. Tiene también la opción para cambiar la dirección de la etiqueta, o sea, la dirección de la impresión, de ponerla en vertical o en horizontal. Tiene también una opción para imprimir en modo espejo. La verdad es que es bastante completa y sobre todo está chula la parte que puedes personalizar el nombre de etiqueta. Por ejemplo, pones, no sé, etiqueta de envío, por ejemplo, y lo guardas y ya se te queda ahí guardadita para siempre y cuando quieras hacer una edición de etiqueta simplemente la seleccionas y te pones a editarla. Bueno, yo trabajo mucho con Procreate para hacer todo lo que es diseño del trabajo, lo que son las ilustraciones, la marca, el texto, en fin, trabajo muchísimo, muchísimo con Procreate. Entonces me descargué varias imágenes que ya tengo hechas de mi marca, de Artilo Mariela, para probar. Vas a ver a lo mejor ahora en esta parte del vídeo varios cortes, pero claro, al mismo tiempo que abrí la maquinita estaba grabando el vídeo, entonces es como que para quitar mucho contenido
del vídeo que no tiene mucho sentido, que me quedo yo ahí pensando cómo lo tengo que hacer, lo corrijo, pues para que no sea un vídeo muy eterno, he metido varios cortes. Así que nada, simplemente lo que hacemos ahora es seleccionar la imagen, nos vamos a la parte de hacer etiqueta que pone imagen, cargamos nuestra propia imagen, la recortamos al tamaño que querramos, podemos agregar un código QR, agrandamos la imagen. Entonces, para que la imagen podamos agrandarla bien, tenemos que recortarla bien en pequeñito en la propia aplicación de Fomemo, así luego ya la podemos agrandar y puede ocupar la mayor parte de la etiqueta. Si tenemos un código QR, lo podemos agregar también a la etiqueta, que es bastante útil cuando trabajamos con pedidos. Le podemos agregar texto. A mí la parte del texto no me gusta mucho porque trae unas fuentes bastante feitas, la verdad. A ver, es muy básica, ¿vale? Lo que no sé es si se le pueden agregar fuentes externas. En plan, si me descargo una fuente de alguna página web, la puedo agregar al programa. Pero bueno, como yo también hago los textos en Procreate, pues ahí tengo un montón de fuentes, escribo el texto que quiera, luego lo exporto como un PNG con fondo blanco, que es lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, y ya está, la recorto y lo pongo como si fuese una imagen en la etiqueta y en vez de ser un texto propio escrito, que eso también es otra opción. Por eso es muy útil, la verdad, tener este programa de diseño de Procreate para hacer este tipo de etiquetas, como para que sea todo más personalizado, porque sí que es verdad que la propia maquinita nos trae cosas para editar y para personalizar, pero es limitada, ¿vale? Si queremos utilizar otras cosas más propias o una fuente que represente nuestra marca o cosas así, pues no vamos a poder hacerlo. Tenemos que tener un programa de edición aparte de esto. Así que nada, aquí básicamente lo que estoy haciendo es jugar un poquito para imprimir las primeras etiquetas con los diseños y demás. Luego también viene un apartado que es de plantillas dentro de la edición de etiquetas, que te vienen pues plantillas que están ya hechas. Entonces seleccionas una plantilla y lo único que tienes que hacer es editarle la información, le pones tu propia información de tu página web, de tu tienda, de tu blog o de lo que sea y ya está. Esto también es una opción bastante útil, como muy rápida, ¿no? Vienen plantillas para poner precios, plantillas de códigos QR, plantillas de códigos de barra, bueno, vienen un montón para que podáis bichar y hacerla. Luego algo súper útil es que tiene una opción de centrar automáticamente. Entonces seleccionamos la imagen y podemos centrar pues en el centro, centrar arriba, centrar abajo, a la derecha, a la izquierda. Lo vas toqueteando y te lo centra al tamaño de la etiqueta, claro, porque estamos trabajando en el tamaño de la etiqueta que hemos seleccionado al principio del todo. Y bueno, cuando ya tengas tu diseño listo, centrado, como lo quieras, simplemente tenés que darle a imprimir etiqueta y cuando le das a imprimir etiqueta vas a ver la imagen como borrosa, ¿vale? Como la vista previa se ve como un poco borrosa. Y arriba te sale un mensajito que te dice que si imprimís y tu imagen se ve borrosa, te dirijas a la parte Mi, a ajustes de impresión. Entonces voy a hacer eso, me voy a ir a la parte Mi del perfil. Antes de ir me voy a cerrar, voy a guardar el archivo que creé, se me queda ahí guardadito ahí abajo. Y nos vamos a configurar. Dentro de configurar tenemos que seleccionar la parte de configurar impresión y nos salen tres opciones. Yo le voy a dar la opción de concentrado, que entiendo que es lo que me dice la aplicación para que la impresión salga mejor. Y concentrado también entiendo que es como la parte como que imprime mejor, ¿vale? Simplemente, bueno, le damos a siguiente, seleccionamos la impresora porque es la primera etiqueta que voy a imprimir y automáticamente, súper rápido, nos imprime nuestra etiqueta. Bueno, la primera impresión me quedó fatal, me quedó torcida, se corta ahí el código QR por uno de los laterales, es culpa mía porque el diseño no lo hice bien, no lo centré bien, bueno, esto es como cuando cocinamos tortitas, que la primera no sale siempre mal, bueno, esto es lo mismo. Así que nada, ahora me voy a poner a hacer otra prueba, todo lo extra del código QR, el texto, y voy a imprimir simplemente mi logo, que también me sale mal. Pero, ¿por qué me sale mal? Porque esta etiqueta estaba torcida. Estaba pegada torcida dentro de
del rollito de etiquetas. Yo pensé que era que yo tenía mal puesto el rollito, pero no, es que la etiqueta venía movida. Entonces, claro, salió mal. Fijaros también esas cositas. Así que nada, quito la etiqueta, vuelvo a escupir una etiqueta, me escupe otra etiqueta, que esto es lo que menos me gusta. Y ahora sí, ves, me imprime el diseño perfecto, centrado, con los bordes geniales. Voy a seguir haciendo pruebas, voy a seguir creando diseños de las etiquetas, voy guardando los que ya hago para que se me queden ahí guardaditos. De todas maneras, estos son los diseños de prueba que hice para grabar el vídeo, para hacer el unboxing de esta impresora térmica. Si me seguís por Instagram, ahí te voy a enseñar más detenidamente los nuevos diseños que hice de etiquetas, lo bien que quedaron. Bueno, la verdad que ahora sí, estoy encantadísima porque ya tuve más tiempo de trastear la impresora térmica, de crear nuevos diseños en el Procreate y de hacerlas más a mi estilo, claro. Pero bueno, para este vídeo quería hacer la primera impresión que sea de verdad primera impresión. Entonces, por eso no jugué antes con la impresora térmica, para que el vídeo quede, pues eso, como primera impresión real. Luego también dentro de la edición de la etiqueta hay un apartado muy chulo que es como para agregarle cositas a la etiqueta, ¿vale? Hay un apartado que es de marcos, entonces le podemos agregar marcos a la etiqueta que vaya con nuestro estilo. Y luego hay como un apartado de stickers, de dibujitos, de todo tipo, de pues eso, emoticonos, de estas indicaciones para el lavado de la ropa, de cuidado, de peligro. Hay un montón de emoticonos y de dibujitos súper chulos para poder agregar por si queremos, yo que sé, por ejemplo, estamos estudiando y queremos hacer apuntes de estudio, pues podemos escribir unos apuntes de estudio, agregarle un emoticono. Bueno, yo ahora le agregué aquí un emoticono de estos, simplemente para ver cómo sale impresa la imagen. Bueno, ya probamos estas etiquetas, así que nada, ahora las voy a cambiar. Lo voy a enrollar bien el rollito y le voy a volver a poner la pegatina que traía para que no se me pierda el código. Y vamos a jugar un poquito con las etiquetas estas de colores que me gustan un montón. Nada, las voy a colocar, saco 1 milímetro y ahí me escupe la etiquetita hacia afuera, que esta etiqueta ya la doy por perdida, entiendo. Y vamos a hacer un diseño en etiqueta circular. A ver qué tal queda. Vamos a darle a escanear el código QR de la etiqueta, automáticamente nos aparece en la pantalla, en la edición de etiqueta, y ya la tenemos lista para empezar a editarla, ¿vale? Yo cogí una imagen de una muñequita, una ilustración que hice yo del Procreate, de una nena cosiendo, que bueno, me gusta muchísimo, es una ilustración que hice hace bastante tiempo, y quiero sacarla en una etiqueta con que ponga mi nombre por debajo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, más adelante lo vais a ver, la calidad del dibujo no es muy buena para que sea impresa en tan pequeñito, entonces no queda muy bien el diseño, pero es culpa del propio diseño, ¿vale? Tendría que ser, a ver, el diseño está hecho muy grande, entonces yo lo achico demasiado para imprimirlo en una etiqueta tan pequeñita y entonces pierde calidad. Así que por eso ahora cuando vaya a imprimirla me quedo así como un poco en plan, vaya, qué mal imprime esto o qué mal queda el diseño, ¿no? Pero luego ya lo comprobé con el uso de la máquina, que es por una cuestión del propio diseño. De todas maneras, en el vídeo tampoco se aprecia muy bien, que sale como un poco entrecortado el dibujo, no se llega a ver muy bien en el vídeo, pero sí que teniendo la etiqueta en mano se ve. Entonces, como consejo útil, si vas a hacer tus propios diseños para las etiquetas en un programa como el Procreate, por ejemplo, no los hagas en una escala tan grande porque luego los tenemos que achicar. Y al achicarlo, pues yo creo que ahí viene el problema, que pierden calidad. Yo ahí probé en imprimir otra aumentando la calidad de impresión, pero es lo mismo. Vamos, sale exactamente igual, ¿vale? No se nota ningún cambio así que a simple vista que digas, vale, ahora sale mejor. Así que nada, ya después comprobé que era por eso, por el tema del tamaño del diseño. Ahora voy a aplicar texto desde la propia aplicación de edición de la etiqueta, aunque no me gusta la tipografía que trae, o sea, me parece que podrían meter tipografías mejor, más bonitas, ampliar un poquito más esta parte. No sé, a lo mejor me estoy equivocando y se puede exportar alguna tipografía de fuera. No sé, no tengo ni idea, eso no lo miré todavía.
tengo que trastearlo y mirarlo. Si consigo hacerlo, lógicamente os lo voy a contar. Lo bueno es que dentro de la edición te puede poner así como el texto curvo para las etiquetas que son circulares, que eso queda muy bonito, la verdad. Así que nada, le estoy poniendo ahí Artilo hecho a mano con amor, lo típico de que suelen venir en las etiquetitas estas. Lo estoy ajustando un poco y vamos a hacer una prueba de impresión a ver qué tal sale. Y así quedó la etiquetita de hecho a mano con amor de Artilo. Está muy bonita, queda muy bien el resultado, me gusta mucho. Y ahora te voy a llevar a dar una vueltecita por la aplicación para que veas todas las cosas que tiene dentro, porque tiene un montón de cosas fuera de lo que es edición propia, ¿no? Tenemos por aquí, por ejemplo, todas las etiquetas, el tamaño de todas las etiquetas que puedas utilizar con el modelo M110, lógicamente. Te vienen todos los tamaños, los colores de etiquetas que hay disponibles, los diseños que hay disponibles. Yo por supuesto te voy a dejar todito enlazado en la descripción del vídeo por si querés echar un ojito, por si querés hacerte con esta impresora, toda la información útil sobre las etiquetas y la impresora te lo voy a dejar en la cajita de descripción. Hay un montón, como puedes ver, un montón de colores, un montón de diseños, un montón de formas. Hay etiquetas hasta para cables, creo que vi por ahí, estas que son como para escolares, para poner los nombres en los libros de texto de los niños pequeños. Bueno, mira, esta es lo que digo yo que es como para cables, me parece súper curioso. Pero bueno, que hay un montón para que podáis echarle un ojito. La aplicación es muy completa, la aplicación es súper intuitiva, súper intuitiva, es muy fácil de utilizar, viene en el idioma, viene en español, tiene ajustes para otros idiomas, en fin, que a mí no se me complicó absolutamente nada el uso de la aplicación. Lo que sí, lógicamente al principio nunca había utilizado ninguna impresora de estas térmicas y bueno, las pruebas de las pegatinas que tuve que hacer para ver cómo funciona la impresora es obvio, ¿no? Si nunca trabajé con algo de esto, pues las pruebas hay que hacerlas siempre. Luego también dentro de la aplicación, que es muy útil, te viene un vídeo de cómo se utiliza, que está muy bien. Yo todas estas cosas no las vi, lógicamente, como te dije antes, porque quería abrir la impresora con vosotras, grabar la primera impresión, hacerlo todo de primeras y trastear aquí en el vídeo para que sea pues una opinión realmente, pues eso, la primera impresión, ¿no? De la impresora térmica, nunca mejor dicho. Así que bueno, ya hicimos nuestras pruebas, ya te enseñé la aplicación, cómo funciona, las cositas más importantes que pude ver en esta impresora térmica Fumemo modelo M110. Ya lo dije, lo más importante, lo que hay que tener más en cuenta. Y estoy contenta con la impresora. Sí, la verdad es que estoy muy contenta con la impresora del modelo M110 de Fumemo. Creo que es muy útil a nivel laboral, que es para la que lo voy a utilizar yo, para hacer las etiquetas para los pedidos, para personalizarlo un poquito más. A ver, yo estas etiquetas antes las compraba, entonces es más fácil tenerlo porque no tengo que comprar a lo mejor una tanda de 500 etiquetas y luego se me quedan a lo mejor ahí, simplemente pues voy imprimiendo las que voy necesitando y ya está. Al fin de cuentas las etiquetas para el packaging y estas cosas luego acaban en la basura cuando le enviamos los pedidos a la gente. Por lo tanto, a mí me parece la verdad es que muy útil a nivel laboral tenerlo. A nivel personal, ¿la utilizaría? Sí, la utilizaría, por ejemplo, para ponerle etiquetas a los libros de texto de mis hijos del colegio. ¿Qué más a nivel personal? Si estudiaría, por ejemplo, la utilizaría para hacer apuntes. A ver, es una impresora que no es necesario tenerla en nuestra vida porque no es indispensable tenerla en nuestra vida, pero si la tenemos es bastante útil y facilita bastante la vida a la hora de tener que hacer una etiqueta. Pero lógicamente me parece más útil tenerla si tenés un emprendimiento y envías paquetes, me parece pues como más útil, ¿no? También. Yo te voy a dejar todo enlazado en la descripción del vídeo. Si no sabes cuál es la descripción del vídeo, aquí debajo de este mismo hay un botoncito que pone y más.
Si le das a ese botón se te va a abrir un desplegable, una ventana donde va a aparecer otro botoncito que pone y más, le volvés a dar a ese botón y ahí te va a salir toda la información útil de este vídeo. Te voy a poner enlaces directos a la página web de Fomemo, donde compran las etiquetas y demás cositas. Así que acordate, toda la información útil la vas a tener en la descripción del vídeo. Y bueno, ya como resumen final de la impresora térmica, si me preguntáis si la compraría, porque bueno, esto me lo envió la propia marca Fomemo, diría que sí. ¿Por qué? Porque a nivel laboral me facilita bastante el trabajo. Es como me lo agiliza bastante más. A nivel personal, si no tuviese mi emprendimiento, pues a lo mejor no me la compraría porque podría apañarme con otro tipo de cosas, ¿vale? Entonces, mi consejo personal es que si podés comprarla y querés comprarla, lo hagas por supuesto, no te quedes con las ganas de tener algo. Si tenés un emprendimiento y vendés productos que envías por correspondencia, cómprala porque va a ser súper útil, de verdad, y te va a facilitar bastante el trabajo. Además que es súper entretenido esto de hacer tus propios diseños de las etiquetas. Es bastante guay. A mí por lo menos me gusta mucho. Y bueno, hasta acá llega el vídeo de unboxing review de la impresora térmica de Fomemo, el modelo M110. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no te olvides de darme un like, de escribirme algo bonito que me encanta leerte, como siempre. Y si sos nueva por aquí y llegaste a través de este unboxing y te gusta el mundo de la costura creativa, te invito a que te suscribas al canal activando la campanita para que YouTube te avise de cuando subo nuevo contenido. Yo me despido, te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima.